Bueno, muchísimas gracias. Es muy emocionante escuchar en ustedes las resonancias de un proyecto que me sorprendió a mí también. En realidad el origen de esto tuvo que ver con un momento en el que en una frase, me parece, de Conrado Tostado, que escribió sobre eso, no sé si es la frase exacta, pero el sentido es el mismo. Creo que la formuló como voltear a ver. Y tiene que ver con digamos, todos estamos realmente enloquecidamente ocupados, cavando nuestro propio pozo. eh, y en un momento dado, por ahí cuando este instituto cumplió 10 años, no sé bien por qué, comencé a fijarme qué es lo que estaba pasando con otros proyectos que tenían en principio una naturaleza parecida, una afinidad. Eh, hay un cierto sentido de vecindario aquí, aunque es cierto, como Philip bien subraya, que hay muy poca atención en general de parte de todos hacia lo que está pasando con los demás. Sí hay pequeñas referencias de un proyecto a otro, se cruzan los caminos, hay ciertos toques que se producen que son interesantes y que se pueden comprobar muy fácilmente. Recuerdo, quería yo incluir a un proyecto de, digamos, de emprendimientos sociales, pero de corte muy empresarial, que me parecía interesante, y sin embargo, al leer el texto, fue clarísimo que pertenecía completamente a otro circuito y por ese motivo preferí dejarlo fuera. Yo sí creo, me emociona mucho que todos lo perciban así. Para mí también esto tiene las semillas de una posible política cultural. No estoy seguro, sinceramente, si esté yo convencido de que sea una política cultural practicable por el Estado, y más bien tiendo a pensar que no. Y creo que ese es para mí el valor más grande de este circuito. A mí me sorprendió, decía yo, porque aunque me parecía, claro, interesante en principio y propuse a Ana Tomé que el Centro Cultural de España celebrara su propio aniversario de 10 años con el presupuesto que podía darle, y algunos de estos amigos estuvieron también presentes en esa ocasión, es decir, es un proyecto que ha ido madurando a lo largo de algunos años. Le dije, mira, sí entiendo que te dé mucha pereza celebrar tu aniversario 10 hablando de ustedes mismos, pero ¿por qué no entonces proponen una fiesta generacional e invitamos a instituciones más o menos que tengan ese mismo bagaje, ese mismo recorrido de los 10 años? Finalmente la selección nos llevó a un grupo de instituciones que tenían entre 10 y 17 años. Hay muy pocas aquí que tengan menos. El MUAC es una de ellas por obvios motivos, pero el criterio fue básicamente que tuvieran un recorrido suficiente como para haber probado su sobrevivencia y muy señaladamente que fueran de algún modo interesantes por su arrojo para poner en juego ciertas tesis ligadas específicamente con el pensamiento contemporáneo y un poco explorar este punto de cruce entre ideas asociadas al pensamiento contemporáneo y prácticas concretas en el terreno, ya sea institucionales, que es lo que predomina, digamos, iniciativas particulares o estatales en algunos casos. Hay algunos proyectos de innovación extraordinarios, como el CEMAS, que es esta unidad, digamos, de innovación en sonido música con ayuda de la tecnología, que Rodrigo Siga la afincó muy inteligentemente en Morelia, que me parece un ejemplo extraordinario del alcance que puede tener un proyecto de corte contemporáneo dentro de las entrañas del Estado, pero hay que escuchar las dificultades que pasa también, que no son ajenas a Philip o a otros amigos, digamos, que están permanentemente negociando con un Estado que finalmente promete mucho más de lo que termina
otorgando y fortaleciendo. Entonces, después de esta experiencia de la fiesta generacional de entre los 10 y 17 años, bueno, nos fuimos internando. Es un libro que maduró y que incluso salió con retraso. Tuvo dos apoyos que quiero también sumar a los agradecimientos bien dados. El del Centro Cultural de España, en primer lugar, bajo la dirección de Ana Tomé, que siempre entendió clarísimo de lo que se trataba, y del Patronato de Arte Contemporáneo, que también entendió muy claramente de lo que se trataba. Y yo quisiera, digamos, hay demasiado de lo cual hablar y efectivamente hay aquí una semilla para una activación de esta discusión, que por cierto, proyectamos, yo imagino en este momento, no menos de 4 volúmenes, porque de hecho no cupieron los 50 proyectos que originalmente queríamos meter en el primer volumen. Eso nos llevó a pensar en un segundo volumen, pero después nos dimos cuenta de que nada más el vecindario y el entorno de la Ciudad de México daba pues realmente para 2 volúmenes muy bien nutridos, y que era absurdo excluir una cantidad de iniciativas del interior del país que quizá corresponderían al tercer volumen. Y luego, claro, hace falta un trabajo de ensayo crítico y analítico sobre todo esto, como para tratar realmente de desempacar con tanto detalle como sea posible y necesario hacer todo el enorme material que hay aquí. Yo me he quedado, la verdad, muy apantallado con la riqueza, la intensidad del conflicto, del cuestionamiento interno con el que viajan cotidianamente todos los colegas que están aquí entrevistados y que nos comparten su testimonio. Hay una inventiva realmente sorprendente, y sí me parece que si hay una política cultural aquí en ciernes, es por la forma tan brillante en que muchos de estos proyectos han sabido negociar muchas de las condiciones contemporáneas, la tecnología, la relación con lo extranjero en esa tensión muy marcada con lo nacional clásicamente en México, la relación con el Estado, con el mercado, la pregunta sobre la transdisciplina y tantas otras cosas. Entonces, yo pienso que, digamos, lo que yo me propuse hacer, lo que mi inquietud me llevó a proponer, es un primer brochazo de un subsector. Yo personalmente no hablaría tanto del sector cultural, sino del subsector cultura contemporánea, que me parece que es muy específico, y yo no veo, sinceramente, que el Estado pueda todavía negociar esa posibilidad. Es un Estado absolutamente predigital en su mentalidad, y me parece que aquí hay muchas evidencias de muchos proyectos de envergaduras importantes que han sabido negociar la digitalidad no como tecnología, sino como concepción del mundo y como capacidad de movilidad en el entorno contemporáneo. Entonces, no voy a extenderme más. Creo que es fundamental que de esta y de otras maneras este subsector pueda reconocerse, pueda enlazarse, pueda llevar adelante estos diálogos a los cuales ya nos han invitado los amigos, y que salgamos de un aislamiento que es muy debilitador y que me parece que podría, y sí soy optimista, Philip, podría llegar a ser, si nos organizamos bien, un sistema que pudiera jugar ese papel de contrapeso al sistema estatal, justamente por la fuerza, la contundencia que puede tener, el alcance que puede, digamos, disfrutar. Y me parece muy interesante ese apunte que hace sobre lo contradictorio de cultura subsumida bajo la educación, y no de jugar un papel, digamos, de peso y contrapeso respecto justamente a la maquinaria de la educación predominantemente estatal o gestionada desde el Estado.
Yo creo que sería importante y creo que no hacerlo sería abjurar de una responsabilidad que de hecho tenemos y que es muy urgente por todos los motivos en estos momentos que atraviesa el país y el mundo de habla hispana, porque me parece que hay resonancias que son importantes en ese sentido y que este México que nos apasiona y que al mismo tiempo es un laboratorio tan desafiante, es un espacio de pruebas para muchas cosas que se pueden articular más ampliamente allí en nuestras fronteras, generando colaboraciones en muchos sentidos. Y aquí hablo también a partir de nuestra propia experiencia aquí en el Instituto 17. Entonces, el motivo, y cierro con esto, por el cual me parece que tendría que ser un sistema alternativo al sistema estatal, es que yo no veo al Estado soltando una referencia central, un valor ya sea ideal o político, o una utilización del aparato cultural, por ejemplo, como se plantea actualmente en lo que sabemos hasta ahora de la Secretaría de Cultura. Y creo que la gran virtud y realmente lo muy interesante de toda esta serie de brillantes practicantes de la contemporaneidad cultural es que se están planteando una práctica que esencialmente, y no solo en lo conceptual, sino también en el orden de las prácticas, es sin centro, es decir, sin centro en consonancia con, digamos, el estado de la cuestión en el pensamiento contemporáneo, es decir, trabajando a la altura de lo que nos exige el siglo XXI y creo que estamos llamados a caminar en esa dirección. Entonces, les agradezco muchísimo y gracias a ustedes por su presencia. El libro está a la venta allá afuera. Si nos ayudan haciéndolo circular, debatiéndolo, haciéndolo conocer y señalando lo que les parece que falta, estamos en este horizonte de los posiblemente 2, 3, 4 volúmenes, quizá más, quizá una reunión, etcétera. Necesitamos muchas sugerencias, estamos lejos de conocer todo el panorama completo y creo que hay que entender que estamos ante la posibilidad de un diálogo colectivo amplio y ciertamente ampliado con respecto a lo que venimos practicando hasta ahora. Entonces, por mi parte sería eso.